Buenas tardes, estamos dando inicio a la clase, el curso es Ciencias Sociales, estamos viendo temporalmente el componente identidad y sentido de pertenencia, todos los temas relacionados con historia. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de las etapas de la historia, pero de la historia universal, ¿correcto? Muy bien. Como sabemos, así como la historia del Perú se divide también en etapas, en el caso de la historia universal se divide en edades. Hay que registrar. ¿Me escuchan todos, por favor? ¿Me escuchan? A ver si alguien me dice si me escucha. Sí, profesora, te escucho, le escuchamos. Igualmente, profesora. Muy bien, perfecto. Todos los acontecimientos de la humanidad tienen cientos de miles de años. Entonces, para poder estudiarlo, los hemos dividido en periodos, en etapas. En este caso, estamos dividiéndolo en edades. ¿Ya? En cuanto a la historia universal, existen cuestionamientos debido a que los hechos que marcan el cambio de edades solamente han tenido en cuenta considerando acontecimientos europeos y no están considerando los acontecimientos ocurridos, por ejemplo, en otras partes. Bueno, entonces, a ver si apagan sus micrófonos, por favor. Es así que, bueno, los acontecimientos que marcan los hechos principales de las edades están considerando en base a acontecimientos ocurridos en Europa, ¿ya? Y se han mantenido pues al margen los acontecimientos ocurridos en otras partes, como por ejemplo América, cuando se habla de la invasión a América, por ejemplo, ¿ya? Entonces los historiadores han tenido en cuenta solamente considerando los hechos ocurridos en Europa. Por eso, bueno, se habla inclusive de que hay una pretensión europea llamada eurocentrismo, que consiste pues en crear una idea o hacer creer que Europa es el centro del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque los periodos que marcan los acontecimientos del inicio y fin de la historia universal están considerando solamente hechos europeos. ¿Ya? Y bueno, entonces, según los europeos, pues, la historia solo comienza con la escritura y la prehistoria es todo lo anterior. Recuerden que hay dos etapas importantes, la prehistoria y la historia propiamente dicha. ¿Okay? Nosotros en un inicio hemos visto la historia, qué cosa es la historia, las ciencias auxiliares que ayudan a desenvolverse como ciencia a la historia y bueno, tenemos las edades, ¿no? Y las dos etapas, la etapa de la prehistoria y la historia. En cuanto a la prehistoria, encontramos aquí la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra tenemos al paleolítico, al mesolítico y al neolítico, y en el caso de la edad de los metales tenemos al cobre, al bronce y al hierro, que también ya se ha visto. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los acontecimientos que marcan estas cuatro edades. Obviamente, si los ordenamos en un orden cronológico, en una línea de tiempo, la edad antigua abarca desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, hasta el año 476, cuando los bárbaros invaden Roma, ¿ya? Entonces, repito, la edad antigua comprende desde la invención de la escritura
hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Bueno, en esta edad se va a dar vida a las grandes culturas, las principales civilizaciones de la antigüedad, como cuáles: la China, la India, Grecia, Mesopotamia, Egipto, Israel, ¿no? Roma también. Esto hasta que se produce, repito nuevamente, la caída del Imperio Romano de Oriente. Luego viene la Edad Media. En la Edad Media marca su inicio con el último acontecimiento de la Edad Antigua, es decir, desde el año 476, que cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1453, cuando decae la otra parte de Roma. ¿Ya? En 1453 decae el Imperio Romano de Oriente. Acontecimiento que se produce debido a la invasión de los turcos otomanos cuando toman la ciudad de Constantinopla. Y luego tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna se inicia, vemos, con el último acontecimiento de la Edad Media, es decir, la Edad Moderna inicia con el año 1453, en que los turcos otomanos toman el Imperio Romano de Oriente, y la Edad Moderna termina en el año 1789, cuando se produce la Revolución Francesa. Respecto al inicio de la Edad Moderna y al fin de la Edad Media, hay un cuestionamiento porque, por ejemplo, en el caso de tanto la Edad Media y la Edad Moderna, estamos considerando aquí el año 1453 con la invasión, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero, por ejemplo, otros historiadores consideran también, ya para no contextualizar tanto a hechos solamente europeos, consideran pues que podría ser que la Edad Media culmina, y a su vez eso marca el inicio de la Edad Moderna, con 1492, ¿ya? Es decir, estamos considerando que en ese año se van a producir acontecimientos como, por ejemplo, la invasión de América, el 12 de octubre, o como se le dice también la conquista de América, ¿no? En las cuales van a marcar todos estos acontecimientos el fin de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna. O sea, para nosotros podría ser que la Edad Media culmine con la invasión a América en 1492 y que eso marcaría el inicio de la Edad Moderna. Pero para los europeos, los historiadores europeos, ellos lo culminan aquí, ¿no? En 1453 y no en 1492. ¿Ya? Bueno, y la Edad Moderna entonces culmina en el año de 1789, cuando se produce la Revolución Francesa. Y a su vez, esta Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea, y esto predomina hasta nuestros días. ¿Correcto? Bueno, ustedes entonces tienen aquí las edades de la historia universal, ¿ya? Que van a también elaborar ustedes una línea de tiempo considerando los principales acontecimientos producidos en cada edad, ¿ya? Van a tener también ustedes, se les está compartiendo la clase, y se les voy a mostrar. Se les está compartiendo este tema también para que ustedes puedan trabajarlo. Es lo mismo que hemos explicado, lo tienen acá, ¿ya? Todo lo explicado está acá. ¿A qué se llama eurocentrismo? ¿Cuáles son las edades de la historia universal?
cuáles son las dos grandes etapas, la prehistoria y la historia, que ya lo vimos hace un momento, ¿ya? Y las características de cada edad de la historia universal. Y ustedes lo que tienen que hacer simplemente es desarrollar la tarea que les estoy compartiendo. En la periodificación europea de la historia universal se distinguen dos grandes etapas. A ver, Fernanda, ¿me respondes aquí, por favor? ¿Cuál sería la respuesta de las dos etapas? ¿2 etapas? Sí, las dos etapas. Aquí están las dos grandes etapas. La prehistoria y la historia. Muy bien, correcto. Vamos ahora a la segunda parte. Según los materiales utilizados por el hombre, se han establecido dos periodos dentro de la prehistoria. Yo ayudo con una, la edad de piedra, y la otra sería la edad de los... Joshua, la edad de piedra es uno y la edad de los... Joshua, y la edad de los... Metalúrgicos. La edad de piedra y la edad de los metales. Recurrimos a la teoría acá. La prehistoria comprende dos periodos, la edad de piedra y la edad de los metales, ¿correcto? Y eso es lo que estábamos viendo hace un momento acá con la ayuda de esta diapositiva. ¿Logran ver la diapositiva? No, ¿no? Yo les voy a volver a compartir la diapositiva. Ahora sí, ahí está. Esta es la prehistoria, ¿ya? Y los historiadores consideran que la prehistoria se divide así: edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra se clasifica a su vez en paleolítico y neolítico. El hombre paleolítico era el hombre errante que iba tras su alimento, era el cazador, el recolector de frutas, ¿no? Y luego ese hombre paleolítico se vuelve neolítico porque descubre la horticultura, ¿no? Ve cómo los frutos que iba arrojando en el camino, en tierras fértiles, cómo pues germinaba y cómo se volvían a producir los frutos. Entonces, se descubre, ¿no?, la horticultura, que posteriormente se mejoran las técnicas. Entonces nace la agricultura y el hombre se ve en la obligación de vivir en un lugar fijo para cuidar sus sembríos. Y por eso es que el hombre, de ser paleolítico, se convierte en neolítico, ¿ya? Y bueno, todo esto comprende la edad de piedra. Se llama edad de piedra porque el material que predomina en sus usos es la piedra. Y de esta edad se pasa a la edad de los metales. El hombre ya va reemplazando la piedra por los metales. En un inicio tenemos la edad de cobre, la edad de bronce, y luego se mejora con la edad de hierro. O sea, el metal que van usando va cambiando, ¿no? Primero cobre, luego bronce y luego hierro. ¿Ya? Y estas pues son las dos grandes edades de la prehistoria, Pero la historia en sí nosotros estamos viendo en el caso de la historia universal, esta, ¿no? Edad antigua, edad media y edad moderna. Si quieres verlo de esta otra manera, estoy mostrando esto. ¿Están viendo lo que yo estoy compartiendo? Sí. Ok. Tenemos aquí la edad antigua, 4000 años antes de Cristo. Ok. Luego tenemos que culmina, bueno, esto se da con la invención de la escritura, luego termina en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego tenemos la Edad Media, que será del año 476 hasta 1453, que decae el Imperio Romano de Oriente, y a su vez eso marca el inicio de la Edad Moderna, que termina en 1789 con la Revolución Francesa. Hemos visto también acá una crítica que se le hace a la división de la historia universal, porque consideran otros historiadores no europeos de que solamente la división de la historia universal se ha considerado hechos europeos
y no de otras partes del mundo. Por lo tanto, entonces que esa división que han hecho de la historia universal está más centrada a Europa. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros consideramos que la edad moderna se iniciaría no en 1453, sino en 1492, cuando se produce la invasión a América, ¿no? Y bueno, y la edad contemporánea que se inicia en 1789 hasta la actualidad, ya, hasta la actualidad es la que se mantiene. Ustedes continúan con la tarea, aquí está la tarea, voy a compartirla. Continuamos. Los tiempos históricos de la historia europea llamada universal se dividen en 4. ¿Cuáles son las edades? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuáles son las edades? Las 4 edades de la historia universal. Edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad de todas las mencionadas empieza con la caída del Imperio Romano de Oriente? Edad media. ¿Qué edad? No, ¿qué edad? Miren, voy a mostrar nuevamente. Comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente. De Oriente. Voy a mostrar nuevamente para que se guíen. A ver, ahí está en la pantalla, grande. ¿Qué edad comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente? De Oriente. En 1453. ¿Qué edad comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453? La edad moderna. Correcto. Acá dice 1453, la edad moderna, que estamos viendo hace un momento que se justifica, ¿no? Por haberlo clasificado así y no considerar otros hechos de la historia universal. Bien. Vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir la clase. Bueno, ustedes pueden entonces continuar viendo todas las preguntas, se las estoy dejando en la, ya están subidas, tendrían que descargar todas las preguntas. Ya, acá hay investigaciones que hacer, hay que elaborar una línea de tiempo de la historia universal y esto hay que realizarlo de una vez y presentarlo tienen plazo hasta el día lunes. Quienes no lo presenten, recuerden que ya no va a haber más oportunidades. Por favor, es importante que lo hagan a tiempo. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos, los que están en línea? Correcto, Sí. profesora. Ya. Importante, refuercen, Ya, mis. refuercen y aprendan más, utilicen, ¿ya? Les voy a dejar para que puedan hacer su trabajo. Correcto, chicos, voy a parar la grabación. Espero que les haya gustado esta clase y me quedo en interno con los que están en línea. Ya, mis.